Hola, Críteres, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Historia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las famosas Guerras Santas, ¿ve? Y yo te cuento que las Guerras Santas pertenecen a la Alta Edad Media. Y estábamos trabajando en videos anteriores aquellos acontecimientos que se dieron durante la Alta Edad Media. ¿Te recuerdas, no? Las invasiones bárbaras del siglo IX de vikingos, sarracenos y húngaros a la desintegrada Imperio Carolingio, el origen del feudalismo y sus elementos. Eso nunca te olvides porque son preguntas clásicas de admisión. Señor feudal, feudo, vasallo, villano y siervo en este caso. Recuerda, tenemos la formación de imperios como el Imperio Árabe, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Romano de Oriente, o llamado por algunos Imperio Bizantino, ¿no? ¿Sí? Listo. Y también tenemos las Guerras Santas. Entre el año de 1095 al año de 1291 aproximadamente, se dieron unas peleas intensas entre los cristianos y los islámicos. ¿Cuál fue la causa de estas peleas? Por supuesto que la expansión del Islam, no te olvides, ¿no? El Islam estaba expandiéndose desde la península arábica, ¿te recuerdas? Se expandieron desde la península arábica y comenzaron a expandirse por toda la costa africana y se expandieron inclusive justamente hacia la región, de Hispania, ¿verdad? Sí, ya teníamos conocimiento de esto, la región de Hispania. Muy bien. Y también estaban expandiéndose hacia el norte y estaban chocando con las tierras del famoso Imperio Romano de Oriente. Por ese motivo el emperador Alejo decidió pedirle apoyo al Papa de la Iglesia Católica, que en ese tiempo era el Papa Urbano II. Urbano II, viendo la situación y viendo las características de la expansión del Islam y la preocupación que el cristianismo podía ingresar en una etapa de crisis, el Papa Urbano II decidió convocar al famoso Concilio de Clermont. No te olvides, el Concilio de Clermont. Recuerda que el Concilio de Clermont es la reunión de obispos que se van a dar con el objetivo de tomar decisiones religiosas. No te olvides, el famoso Concilio de Clermont. Entonces, dado el Concilio de Clermont, el Papa le pidió a todos los caballeros de Europa, que se pongan sus mejores armaduras y vayan a pelear para recuperar el Santo Sepulcro de nuestro Señor. Porque durante la expansión del Islam, recuerda que el Santo Sepulcro había sido tomado por los islámicos. Y tú preguntarás, ¿y exactamente, profe, qué es el Santo Sepulcro? Recuerda que el Santo Sepulcro es Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar. Recuerda que Jerusalén es muy importante para la cristiandad porque en Jerusalén Jesús de Nazaret fue condenado a muerte, fue humillado, fue prácticamente maltratado, golpeado, crucificado. Es más, y luego de su crucifixión, Jesús fue enterrado y luego de ser enterrado resucitó al tercer día, como pues lo menciona la religión. Entonces Jerusalén se convierte en una ciudad justamente que va a ser aquella ciudad sagrada donde se mira la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Es prácticamente todo ese desarrollo del cristianismo, miren ustedes, ¿eh? Sin embargo, en su expansión, los islámicos tomaron Jerusalén, destruyendo imágenes cristianas, matando a los sacerdotes que estaban en las iglesias de Jerusalén, porque antes era territorio netamente cristiano, no te olvides. Entonces, eso provocó pues un disgusto enorme en el Papa, ¿ve? Pero si bien el Papa le había pedido a los caballeros feudales que recuperen Jerusalén, ¿cuál fue el beneficio que estos caballeros iban a recibir? El perdón de sus pecados. El Papa les dijo, ¿no? Hasta el día que ustedes pongan un pie en Jerusalén, todos sus pecados pues acumulados serán simplemente absueltos, van a desaparecer. Así que todos los caballeros europeos, pues pecadores por cierto, decidieron justamente emprender una gran marcha desde Europa hacia justamente Jerusalén. Sin embargo, algunos no lo hicieron solamente por cuestiones religiosas, no, lo hicieron por cuestiones económicas. Porque al irse hacia territorio asiático iban a obtener más territorios, más feudos. Eso quiere decir que se van a llevar el feudalismo al Medio Oriente. Es más, recuerda que en esos años los europeos del occidente no le tenían mucho cariño a los europeos del oriente, valga decir al Imperio Romano de Oriente. No había mucho cariño con este imperio. Es más, siempre se buscó destruir al Imperio Romano de Oriente y someter al poder a la Europa occidental. No te olvides, y someter en poder a la Europa occidental. Por eso veamos algunas características importantes. Las guerras santas se dieron entre cristiánicos e islámicos, ¿está bien? Recuerda que la pelea esencialmente fue por Jerusalén, ¿no? Que eso también fue un chamullo para algunos. Recuerda que los europeos que van a luchar en estas guerras se van a llamar cruzados. A los soldados se les llama cruzados. ¿Por qué? Porque llevaban ellos una túnica encima de su armadura y la túnica estaba bordada con una cruz. Por ese motivo, cruzados. No te olvides. ¿Sí? Y a los del Medio Oriente, a los islámicos, a estas guerras ellos, ¿cómo lo llamaron? Lo llamaron la yihad.
luchar en contra del infiel, luchar en contra del hereje. Así que entre herejes estábamos peleándonos. Ellos por defender a Alá y nosotros por defender prácticamente a Jesús. Así que sí, una pelea enorme. Recuerda que la historia nos cuenta que fueron 8 cruzadas en total. Fueron 8 cruzadas en total. No te olvides, de esas 8 cruzadas, recordemos que la primera cruzada los cristianos recuperaron Jerusalén, dirigidos por el famoso Godofredo de Bouillon. Es más, la primera cruzada tiene 2 fases, una fase popular y una fase señorial. Antes de que los caballeros se organicen para recuperar Jerusalén, los campesinos, liderados por un monje llamado Pedro de Amenz o Pedro el Ermitaño, deciden ir a recuperar Jerusalén con sus rastrillos, con sus lámparas y palos, porque el cura había tenido justamente estas visiones, ¿no? Que él iba a dirigir esta cruzada santa. Al final toda esa gente quedó hecho pues añicos. En cambio, en la segunda fase de la primera cruzada, Godofredo de Bouillon, rey de Francia, recuerda, decide dirigir esta cruzada señorial. Y en esta cruzada señorial se recupera Jerusalén. No te olvides, muy importante, se recuperó Jerusalén. Godofredo fue llamado protector de Santo Sepulcro. Profe, no ha quedado muy claro qué es el Santo Sepulcro. Es la tumba, pues, donde lo entierran a Jesús. No te olvides, ¿está bien? Listo. ¿Qué más, profesor? Recuerda inclusive que en esta primera cruzada aparecen 2 órdenes religiosas católicas, pero vinculadas justamente con estas guerras. Los templarios y los hospitalarios, ¿ve? Que son 2 justamente órdenes muy, muy importantes. La segunda cruzada ciertamente la perdimos. La tercera fue un empate entre el famoso Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, ¿no? Que reemplazó justamente en el liderato al famoso Federico III Barbarroja, y Ricardo, ¿contra quién se pelea? Contra uno de los reyes islámicos más importantes, ¿no? Su nombre, Saladino. No te olvides eso, ¿no? Inclusive hay historias muy lindas entre Ricardo Corazón de León y Saladino. Recordemos que luego se fue invadido la propia Imperio Romano de Oriente, que quedó sometido al poder de la Europa Occidental por algunos años. Recordemos que estas cruzadas también trajeron intercambio cultural entre los europeos y los islámicos. Ahora, nosotros debemos entender que la Europa de aquellos años no era una Europa tan higiénica, ¿sabes? Los europeos no contaban con sistemas justamente de desagües, ¿no? Ni sistemas prácticamente para botar los desperdicios orgánicos fuera de las ciudades. En Europa la basura era parte justamente del ambiente de las ciudades. Recordemos nosotros que los europeos no tenían mucho cuidado en su higiene personal, ya que por culpa de la religión y también la medicina muy atrasada de aquellos años, consideraban prácticamente que el agua, en vez de ser algo saludable, podía causarte enfermedades su exagerado uso. Recuerda que tenemos poros, ¿verdad? Y supuestamente cuando tú agarrabas mucho el agua y te bañabas mucho con el agua, ese agua se podía meter a tus poros y podía perjudicar justamente a tu sangre, algo así se decía. Es más, la gente no se bañaba más que 2 veces al año, imagínate. Y tú preguntarás, wow, profesor, estos olerían a ríos. Sí, pero la gente estaba acostumbrada a estos hedores bastante fuertes. ¿Por qué no se bañaba? Porque al bañarte pues tienes que desnudarte, lavarte, agarrarte partes de tu cuerpo, y eso la Iglesia Católica lo prohibía porque lo consideraba un pecado. Esta falta de higiene de los europeos también trajo consecuencia una de las más grandes cantidades de muertes justamente neonatos, ¿no? Muchos niños al nacer prácticamente nacían con un montón de enfermedades, bacterias, prácticamente ácaros, y terminaban muriendo por la antihigiene que se generaba. Inclusive las mujeres perdían sus niños antes de que estos pues pudiesen nacer, porque les daba justamente infecciones urinarias, ¿no? Al ovario, producto de la falta de higiene que la Europa tenía en aquellos años. En cambio, los árabes no tenían esa costumbre. Eran pueblos más refinados, inclusive habían creado sistemas de desagüe para botar el desperdicio orgánico fuera de las ciudades. También los árabes por muchos años habían conservado el pensamiento griego de Aristóteles, Platón, no te olvides, ¿no? De Sócrates. Gracias a ellos, los europeos van adquiriendo este conocimiento. Se comienzan a romper algunas barreras prácticamente que la Europa medieval había generado y centrado en la gente de este continente, gracias a que tuvieron este contacto con los árabes, producto de estas guerras santas denominadas cruzadas. No te olvides, la Europa oriental, el Imperio Romano de Oriente, quedó sometido por varios años a la Europa prácticamente occidental. No te olvides, ¿no? Así que siguieron cambios muy importantes, producto de estas guerras santas. Por supuesto que miles y miles de señores feudales murieron en estas guerras santas, permitiendo justamente y provocando que el feudalismo comience a ingresar a una etapa de crisis. Pero como te dije, estos intercambios culturales también provocaron justamente la huida de muchos europeos de la Roma oriental hacia las tierras del Sacro Imperio Romano Germánico.
allá. ¿Permitiendo qué cosa? Permitiendo la formación de las primeras universidades de la historia. Te comento que la primera universidad de la historia se llama Bolonia, y Bolonia queda ubicado en Italia. En Italia también se desarrolló la Universidad de Pavia. Otra universidad muy importante generada en la Alta Edad Media fue la Universidad de París, en Francia, o también la Universidad de Cambridge y Oxford, en Inglaterra, o la Universidad de Salamanca y Sevilla, en España. No te olvides que fueron universidades muy importantes. La pregunta sería, profesor, cuando todo esto pasaba en el mundo europeo, ¿qué es lo que pasaba en el Perú? En el Perú estábamos en la formación y desarrollo del Imperio Wari. Imagínate, en el Perú ni siquiera estábamos en el Tahuantinsuyo, ¿eh? Estábamos en el Imperio Wari. Y en Europa estaban apareciendo las universidades. ¿Me dejo entender? ¿Qué generó que Europa tal vez tenga un desarrollo cultural académico más rápido que el América? Las guerras probablemente. Al ser países más pequeños los europeos y al enfrentarse en guerras, los intercambios culturales fueron mucho más grandiosos. Cosa que en América pues no sucedía mucho esto, no te olvides, ¿no? Era muy distinto. ¿Ya? Entonces hoy hemos aprendido las guerras santas, que son las cruzadas. Profe, pero antes que usted se vaya, ¿quién termina ganando las guerras santas? Los islámicos. Recuerda que de las 8 cruzadas, los islámicos se terminan quedando con Jerusalén. Y hoy es territorio islámico. Si bien Jerusalén el día de hoy es un lugar donde tú puedes ir a hacer turismo y vas a encontrar un montón de cristianos, islámicos y judíos, es tierra islámica. No te olvides, es tierra islámica. Así que Jerusalén ya no está en manos del cristianismo, pero sí en manos del islamismo, pero por cuestiones de respeto y turismo puedes ir a visitar las iglesias cristianas en Jerusalén y visitar el Santo Sepulcro. ¿Qué, profe, existe? Bueno, dicen que está ahí, ¿no? Así que ya sabes un poco de la información relevante que te he explicado. Muy bien, chicos, nos vemos en un siguiente video. Cuídate, no te olvides de avisar a tus amigos que ingresen a la plataforma UMA Channel.